Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El Medio Oriente sigue siendo uno de los factores de mayor inestabilidad en el mundo de la diplomacia, de la ecopolítica y sobre todo en el tema petrolero, porque allí está el 40% del petróleo que sale al mundo. Cualquier conflicto en el Medio Oriente afecta a la economía mundial, como estamos viendo el eterno conflicto entre Israel y Palestina y sobre todo la situación de Hamas después del atentado contra la población israelí y la respuesta terrible de Israel. Ha sido una guerra absurda. El propio Papa se ha pronunciado pidiendo una tregua y además un acuerdo de paz. Y junto al conflicto de Ucrania y Rusia, que también preocupa a la comunidad internacional, allí son fuerzas más simétricas las que están combatiendo y además dentro de la OTAN y lo que es la potencia de Rusia y el apoyo de China. Pero en el Medio Oriente hay que buscar de una u otra manera que convivan ese pequeño pueblo de Israel y el pequeño pueblo de Palestina, pequeños en territorio pero con una gran historia, donde además lo religioso está implicado y por otra parte los intereses de Occidente, porque rusos, chinos y europeos, además de los Estados Unidos, siempre han tenido interés en la región del Medio Oriente. Por eso vimos con satisfacción esta mañana cómo un alto cargo de Hamas señaló que el movimiento islamista palestino aceptó la nueva propuesta para un alto de fuego en Gaza presentado por los mediadores y llamó a Israel a respaldarlo también. Israel, por supuesto, tiene presión interna del primer ministro Netanyahu para que llegue a un acuerdo y liberen todavía los que están en manos de los palestinos radicales, que por cierto hubo unas manifestaciones últimamente en el territorio de Cisjordania y también en Palestina, pidiendo que jamás cese la hostilidad y llegue a un acuerdo. Además, en Israel hemos visto también grandes manifestaciones pidiéndole a Netanyahu que lleguen a conversaciones de paz. Y es lo que la comunidad internacional, el secretario general de la ONU lo ha dicho, el propio Papa en los últimos días se ha referido, ahora que está ya incorporado a las labores del Vaticano, a medias porque su salud todavía sigue siendo delicada. Y la comunidad internacional, los europeos, los 27 países, piden poder negociar con el Medio Oriente, sobre todo en materia de petróleo y gas. Y en ese sentido se respalda a la comunidad internacional esta petición de Hamas y de Israel para un cese de fuego, pero un proyecto de paz definitiva para evitar la violencia en esa región. El movimiento islamista Hamas dijo el sábado que aceptó la nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza presentada por los mediadores. El objetivo es reactivar el acuerdo para un cese al fuego y la liberación de rehenes. Hace 2 días recibimos una propuesta de los hermanos mediadores de Egipto y Qatar. La tratamos positivamente y la aprobamos. Esperamos que la ocupación no la obstruya y frustre los esfuerzos de los mediadores. El alto mando de Hamas, Bassem Naim, reportó el viernes una aceleración de las conversaciones entre el movimiento islamista y los mediadores en un momento en que Israel sostiene una intensa ofensiva en Gaza. Khalil al-Haya instó al gobierno israelí a respaldar la propuesta. Las armas de la resistencia son una línea roja, están vinculadas a la existencia de la ocupación y al establecimiento de un Estado palestino independiente. Si la ocupación israelí permanece, las armas de Hamas seguirán siendo un arma para el pueblo y el Estado, protegiendo sus recursos y derechos. Las conversaciones comenzaron el jueves, un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazara con tomar partes del territorio de la Franja de Gaza si Hamas no liberaba a los rehenes. Israel rompió el 18 de marzo la frágil tregua que dio un respiro a la población de Gaza durante casi 2 meses y reanudó los bombardeos y después las operaciones terrestres en todo el territorio palestino. Frente a China, Rusia y Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea son quienes más han entendido y comprendido la problemática del Medio Oriente y por eso han pedido la existencia de un Estado de Palestina con su territorio, su población y su gobierno, pero también un Estado como Israel que tiene historia y que además tiene su población, su territorio y su gobierno y es una gran democracia en el Medio Oriente. Lo ideal sería la convivencia de 2 estados, pero son los europeos los que más claros están porque Estados Unidos tiene intereses en la región como Rusia y China. En cambio, las 27 democracias que tienen el Estado Social y Derecho han trabajado en función de la paz, no solamente en el caso del Medio Oriente, sino también de Ucrania por el temor a Rusia. Por eso hoy en el análisis internacional hacemos mención a la Unión Europea, que es un extraordinario modelo de integración regional, que fue el ejemplo para América Latina cuando creamos el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones, e incluso para el proyecto de la Unión Latinoamericana y del Caribe. Y además sigue siendo un modelo para África también. Desde 1951, con el Tratado de París,
pusieron, después de la Segunda Guerra Mundial, donde alemanes y franceses se confrontaron, a trabajar en la unidad y lograr que, a pesar de las diferencias de idiomas, de religiones y de cultura, todos pudieran trabajar en común, y son una especie de Estado federal, 27 países en 5 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones que son un poder mundial. Por eso, frente al equilibrio del mundo, de una China que está expandiéndose con la ruta de la seda y que quiere estar en todas partes todavía por la vía pragmática y pacífica, pero una Rusia que agrede a Ucrania y que quisiera extenderse a Europa, y un Estados Unidos con un Trump que quiere también romper con todos los análisis internacionales y sobre todo con el derecho internacional, tanto público como humanitario. Ante esta situación, los europeos siguen siendo un modelo, un paradigma. Por eso, en el Universal de esta semana escribíamos nosotros en nuestra página de opinión sobre el modelo y paradigma de la Unión Europea, y sobre todo el tema de que Europa necesita, frente a los grandes países también armados como Estados Unidos, Rusia y China, su propio ejército y sus propias armas. Incluso desarrollar más allá el caso de Francia o el caso de Inglaterra, el poderío atómico, no para atacar, como lo hizo Estados Unidos en el caso de Hiroshima y Nagasaki, sino para disuadir ante cualquier ataque que pueda tener Europa después de lo que pasó en Ucrania. Lo cierto es que merece un análisis en profundidad, y después con las entrevistas de siempre. El centro de la geopolítica mundial hoy es la Unión Europea, en proceso de reconstrucción después de la experiencia de las elecciones de Estados Unidos, la actitud hostil de Donald Trump frente a la Unión Europea, 27 países, 5 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes. Sin embargo, siempre Europa occidental tuvo el temor de la invasión de los rusos desde la época de los zares, posteriormente la Unión Soviética y ahora con el presidente Putin. De allí que desde que se creó la Comunidad Económica Europea del Carbón y el Acero en 1951, con la famosa declaración de Schuman, allí estaban Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y posteriormente con la Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma de 1957, donde se afirmó, más allá de los simples intereses del carbón y del acero y de la energía nuclear, buscar una integración política, económica y social, y así el Tratado de Roma fue importante para empezar el largo camino de la Unión Europea. Las elecciones del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas y con representación proporcional de cada Estado en función de la población, desde 75 parlamentarios que puede tener un Estado grande como Alemania, hasta 6 que son los pequeños, como Malta. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, que pretendía unir al Consejo con las comunidades europeas y nuevas competencias europeas para garantizar la unidad del mercado. Allí surge la idea de la Unión Monetaria Europea, con la búsqueda definitiva del euro como moneda única. En 1992, el famoso Tratado de Maastricht, donde se cambia la Comunidad Económica Europea por la Unión Europea, pero también un año de la caída del muro de Berlín, que permitió fortalecer más la Unión Europea con la democracia, el Estado social y de derecho, y pensar que Alemania podría reunificarse posteriormente. En 1995 fue la cuarta ampliación de la Unión Europea, con el ingreso de países como Austria, Finlandia, Suecia y Noruega, y fue generándose la idea del proyecto de una constitución para toda Europa, más allá de las constituciones nacionales, y un derecho comunitario que se iba perfeccionando permanentemente frente al derecho nacional y frente al derecho internacional. En 1997, el Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y la gran ampliación con principios democráticos del Estado de Derecho, la Carta de los Derechos Fundamentales y la suma de 15 a 26 estados. Ante la imposibilidad de una constitución para toda Europa, se firmó el Tratado de Lisboa. En el año 2007, modificando el Tratado de Maastricht, papel del Parlamento más relevante, iniciativa legislativa ciudadana y Carta de los Derechos con carácter jurídico vinculante. Todo esto mejoraba la institucionalidad y allí estaba el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Tratado de Lisboa es una especie de constitución para toda Europa, donde se organizan sus competencias, funcionamiento e instituciones. Como derecho comunitario, el Tratado de Lisboa obliga a modificar la constitución de los Estados miembros. Allí se redefine la Unión Europea en su organización alrededor de una institución dotada de materiales y medios humanos para su fin. En una supranacionalidad, Estados ordenan sus competencias soberanas y ceden, y sujeto jurídico internacional reconocido por los propios tratados. Hoy lo constitucional está en los tratados de Lisboa y el de Maastricht,
con el marco constitucional único, proceso de decisiones únicos y ordenamiento jurídico propio, tomar decisiones por mayoría, crear sus propias normas e integrados en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.